diagnóstico y por supuesto para el diagnóstico histopatólogo. Así que van a aprender bien. Tenemos en esta columna una de las características: diferenciación, invasividad, etc. Todo lo concerniente al tumor benigno en esta columna, como ven ustedes, y por acá lo concerniente a los tumores malignos. Veamos, característica como la diferenciación tisular. ¿Qué es diferenciación tisular? Vamos a explicarlo. Cada tipo de tejido tiene una arquitectura particular regular, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden el epitelio cilíndrico ciliado con células calciformes, que tapiza la mayor parte del tracto respiratorio. O bien el epitelio estratificado escamoso, gelatinizado. Un ratito, aló. Entonces, eso es diferenciación celular, tisular. Pero, ¿qué pasa con las neoplasias benignas? A ver, ¿cuál es el grado de diferenciación? Son tumores bien diferenciados y se asemejan al tejido original. Solo que en este tipo de tumores hay bastante proliferación celular, ¿no es cierto? Pero es posible diferenciarla e identificar el tejido. Por ejemplo, si es un tumor benigno de epitelio estratificado, ¿cómo se parecerá a ello, verdad? Siendo tumor benigno. Solo que habrá mucha proliferación celular. Pero si se tratara de tumor maligno, este tejido que se está observando es pobremente diferenciado. Es decir, es una mezcla de muchas cosas y no se tiene la certeza de que será el tejido original, ¿verdad? Mucha diferencia. A lo que se llama pues mala diferenciación celular tisular. Invasividad, otra característica. Los tumores benignos no son invasivos, son circunscritos al sitio donde se presentan, como por ejemplo los melanomas que ustedes tienen seguramente, lunares, tumor benigno, circunscrito a su sitio, o bien los papilomas, los papilomitas que tenemos por ahí, ¿verdad? Muchos lo tenemos, algunos no lo tienen. Tumor benigno, pero circunscrito a un sitio. Sin embargo, si se tratara de tumor maligno, este invade los tejidos adyacentes y hasta los vasos sanguíneos. Es decir, los cánceres son invasivos del tejido adyacente, ¿verdad? Invaden al tejido adyacente porque las células tumorales malignas tienen capacidad de movilización y de abrirse paso entre los espacios intersticiales, lo cual no ocurre con los brazos de... ¿Por qué, señorita? ¿Por qué está interrumpiendo, señorita? Vaya, vaya. Rango de crecimiento. Dijimos de que el rango de crecimiento es la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Si se trata de tumores benignos, la velocidad de crecimiento es lento en comparación con las neoplasias malignas, que son frecuentemente rápidos. Así que esta es una nota especial. Si se tratara de diagnosticar, por ejemplo, en un paciente oncológico, el médico veterinario examina al animal y pregunta al dueño del animal: ¿desde cuándo está presente este módulo? Dirá tal vez desde hace un año, pero se nota que todavía no está muy grande. ¿Qué sería? Tumor benigno. ¿Y qué tal si el crecimiento rápido ocurrió desde hace un mes, apareció y ahora está bastante grande? ¿Qué sería? Cáncer, ¿verdad? Eso es lo que lo entiendan, ¿verdad? Así es la cosa. Ahora bien, índice mitótico. Índice mitótico es la cantidad de células que están en mitosis dentro de la masa tumoral, ¿verdad? En caso de tumores benignos, el índice mitótico es bajo. Es decir, en el campo microscópico, si se trata de tumores benignos, se notará una que otra célula mitótica. Es decir, pocas células están en mitosis y por eso que el crecimiento es lento.
obviamente, ¿verdad? A diferencia de los tumores malignos, donde el índice mitótico es frecuentemente alto, es decir, en el campo microscópico se observarán muchas células en mitosis, ¿verdad? Y por esa razón el crecimiento es rápido en caso de neoplasias malignas. Metástasis. La metástasis es la capacidad del tumor de establecer nuevos focos tumorales, lejos del sitio original. Por ejemplo, en el cáncer de la mama de la mujer, los nódulos neoplásicos malignos, por supuesto, aparecen en una de las glándulas mamarias, con todas sus manifestaciones clínicas, malestar, fiebre y todo lo demás. Pero luego de un tiempo aparece un sitio doloroso en la axila próxima a la glándula mamaria. ¿Qué pasó? De que el tumor maligno estableció un nuevo foco tumoral en el ganglio linfático axilar, porque las células neoplásicas malignas viajan, penetran a la circulación sanguínea o la circulación linfática y son depurados en el ganglio linfático más cercano. Ahí se establece un nuevo foco tumoral. Y no siempre ocurre en ganglios linfáticos, sino pueden invadir otros tejidos. Así, a eso se llama metástasis. Pero, ¿qué pasa con los tumores benignos? No son metastásicos. No hay metástasis. Los tumores benignos crecen en su sitio y se los puede remover con facilidad por intervención quirúrgica. En cambio, los tumores malignos o cánceres son frecuentemente metastásicos. Así que el cirujano podrá abordar la masa tumoral principal para extraerla, pero se debe suponer de que hay otros tumores por ahí en lugares cercanos por metástasis, ¿no es cierto? Y eso dificulta tremendamente la terapia anticancerosa, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, verdad? Así que la metástasis es característica de los cánceres. Por eso el cáncer es de carácter mortal, mis amigos. Pero algún día se va a vencer poco a poco, poco a poco. Se supone que uno de ustedes podría ser un científico que quizás colabore con el tratamiento de algún tumor que afecte a los animales, y ese conocimiento podría servir también para la salud humana. Es posible, todo es posible, depende de cada uno de ustedes. Ahora bien, veamos la comparación de tumores benignos y malignos, pero desde el punto de los signos clínicos y anatomopatológicos. Signo clínico es aquella particularidad identificable y observable por el médico veterinario fundamentalmente. Es una manifestación, ¿cierto? Y signo anatomopatológico es aquella característica morfológica observable fundamentalmente durante las necropsias o bien el examen histopatológico. Juventud, ¿por qué me miras solo? ¿Qué te das? ¿Qué te das? ¿Yo vi? ¿Vienes atrás? Y lo ve, ayer te he visto por primera vez, pasa, no, pero avanza, señora, 5 minutos de tolerancia, nada más. Agarre esa banca. Listo, caballeros. En otro tiene que venir a tiempo, si no, no hay más. A ver, velocidad de crecimiento. ¿Qué piensan que sea un signo clínico o anatomopatológico? Velocidad de crecimiento. Clínico, ¿no es cierto? Porque es observable. ¿Desde cuándo está apareciendo el tumor y cómo está el crecimiento, verdad? Signo clínico. Tumores benignos tienen velocidad de crecimiento lento, pero los malignos generalmente rápido, ya lo dijimos, ¿verdad? Clase de crecimiento. Anatomopatológico y clínico también. Ya. Tumor benigno es expansivo y compresor. El tumor benigno crece, se expande localmente y comprime tejido adyacente. ¿Listo? Muy bien. Pero los tumores malignos son infiltrantes y destructivos.
infiltran al tejido adyacente, infiltran y la destruyen. Por eso es cáncer. Destructivo, imagínense, destrucción tisular por la masa tumoral cancerosa. Claro, hay que imaginarse. Y hablamos de la metástasis. Recidivancia. Recidivancia se refiere a la capacidad del tumor de crecer nuevamente después de la extirpación quirúrgica. Oiga usted, ¿qué pasa con los tumores benignos? Muy raramente presentan recidivancia. Basta removerlos por intervención quirúrgica, las neoplasias benignas, ahí termina la historia, ¿verdad? Pero con los cánceres no ocurre eso, porque los tumores malignos, los cánceres, frecuentemente son recidivantes. Algún cirujano no capacitado en la UNA pudo, por supuesto, intervino quirúrgicamente sin antes cerciorarse de que si será benigno el tumor, lo saca, lo que quiere la platita, lo hace baratamente. Pero si es cáncer, ¿qué pasa? Crece nuevamente y con mayor rapidez. Hasta matar al paciente. Así que por ahí son las cosas bien claras, pues, entre las diferencias entre tumores benignos y malignos, ¿verdad? Y eso es sumamente importante desde el punto de vista del tratamiento, ¿sí o no? Obviamente, es importantísimo. Este dato tienen que aprendérsela muy bien. Alteraciones orgánicas. Tumores benignos causan atrofia por compresión. A ver, supóngase que haya un meningioma, que es tumor benigno, en las meninges. Que crezca y comprima el tejido cerebral. ¿Qué causará? Atrofia del tejido cerebral, ¿no es cierto? Obviamente. Así por el estilo. A diferencia de los tumores malignos que más bien causan destrucción del tejido adyacente. Destrucción. Sí, destrucción. Así que es muy peligroso el cáncer. Cápsula, otra cosa interesantísima. Esto puede ser signo clínico o más que todo anatomopatológico. Los tumores benignos casi siempre tienen cápsula, están encapsuladas por una capa de tejido conectivo. De modo que la intervención quirúrgica consistirá en seguir la capa y sacarlo del tumor benigno y ya está. ¿Sí? Pero los cánceres no son así, porque no tienen cápsula. Falta la cápsula. No se sabe dónde termina el tejido tumoral, estando por aquí el tumor maligno. No se sabe dónde termina, porque no hay cápsula, ¿verdad? Y por eso la intervención quirúrgica tiene sus limitaciones, porque algunas células cancerosas, como son infiltrantes, ya están lejos y no se nota macroscópicamente, ¿verdad? Otro gran problema, ¿verdad?, para la intervención quirúrgica, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué? Inflamación perifocal. El otro día en la lectura les dije, este es el nódulo tumoral y no se sabe dónde termina. Les dije, no hay cápsula. Y además les dije, ¿qué cosa? Sí, hay una parte enrojecida alrededor del tumor, ¿no es cierto? Doloroso incluso, rojizo. Eso se llama inflamación perifocal. Cosa que no existe en los tumores benignos. No hay inflamación perifocal. Pero en el cáncer sí hay inflamación perifocal. Perifocal. El tumor por acá. Alrededor del tumor. ¿No es cierto? Foco tumoral alrededor del tumor. Inflamación perifocal. Característica del cáncer. Así que ya estamos casi en condiciones de, ¿no es cierto?, diagnosticar tumor benigno y tumor maligno, de alguna manera, ¿verdad? El diagnóstico final será a nivel histopatológico, pero estas son ideas sumamente importantes desde el punto de vista clínico y anatomopatológico. Ahora veamos otras características. Comparación de tumores benignos y malignos desde el punto de vista de los signos histológicos y citológicos. Signos histológicos, ¿a qué se refiere? Lo observable en el tejido tumoral. Histológico, tejido, ¿verdad? Citológico, ¿qué es? Célula. A ver cómo son las células. Exactamente. A ver, tipo de tejido comparado con el tejido matriz. El tejido matriz se refiere al tejido de donde se origina el tumor, ¿verdad?
porque dijimos es de origen mesenquimatoso o bien epitelial. Señoritas, si tienen ganas de conversar, vayan afuera, sigan conversando, no hay ningún problema. Cuando terminen, regresen, señorita. ¿Ya? ¿Está bien? ¿O hay algún problemita por ahí? Ah, ya, entonces ya fue. O bien atienden o si no, ya hablamos. Miren, en caso de tumores benignos, el tejido tumoral benigno es homólogo, es decir, similar al tejido matriz. Homología, igualdad, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Sí? Desde el punto de vista histológico. Y es un tejido maduro porque se tiene buena diferenciación celular tisular. Se puede identificar rápidamente que este tejido tumoral benigno, este es el tejido tal, ¿verdad? Pero en el cáncer no ocurre eso, porque el tejido canceroso es heterólogo, no se parece al tejido original o matriz, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además es inmaduro, porque tiene malísima diferenciación celular tisular. La arquitectura está completamente variada, es una entremezcla de todo, ¿verdad? Tal como lo vimos ya. Ahora bien, tipo de células comparado con el tejido matriz es un signo citológico. Tipo de células comparado con las células del tejido matriz. Si el tumor benigno es homotípico, es que las células tumorales del tumor benigno se parecen mucho a las células normales, en otras palabras. Pero en el cáncer no ocurre tal situación porque las células cancerosas son heterotípicos, es decir, en la morfología son totalmente diferentes a las células originales, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas láminas sobre eso. Otra, tamaño y forma de las células. Un número 1 al 10, por favor. Rapidito nomás. 5, 1, 2, 3, 4, 5. La señorita que está agachada ahí, casaca celeste. A ver, una preguntita. ¿El tamaño y la forma de las células es un signo histológico o citológico? ¿Cuál? Citológico. Excelente, citológico, porque estamos hablando de células, ¿verdad? Muy bien. Así que los tumores benignos tienen un tamaño regular y son isomórficos. Miren, el tumor benigno, las células ni son grandes, ni chicas, ni nada por el estilo. Y además son isomorfas. Isomorfismo quiere decir similitud en la forma entre las células tumorales. Similitud entre ellas. Si la masa tumoral es de un epitelio, digamos, a ver, cilíndrico, ciliado, todas las células serán cilíndricas, ¿no es cierto? Similares unas con otras. Pero ¿qué ocurre en el cáncer? Hay polimorfismo celular o pleomorfismo, la misma cosa. Cambio de forma de la célula. Hay unas células grandes, chicas, filiformes, ovoideas, etcétera, etcétera. Todo ha cambiado la forma de la célula, ¿verdad? A lo cual se llama polimorfismo. Y eso sirve para la identificación histopatológica. ¿Sí o no? Claro, todo eso se observará en histopatología de una muestra tumoral para decir que si es cáncer o no es cáncer, ¿verdad? Atipias celulares. En un tejido las células son típicas, tienen una forma, tamaño, etcétera, normal, eso se llama típica, pero en tumores benignos, ¿cómo va? No hay atipias celulares. Todas las células parecen ser típicas y nada más, pero en el cáncer es diferente. Hay muchas atipias celulares, células atípicas en cuanto a la morfología sobre todo, y mucho más. Ahora bien, relación núcleo-citoplasma. Las células tienen un borde, membrana plasmática, citosol al centro más o menos el núcleo, ¿verdad? Así son las células. Pero ¿cómo está el núcleo en relación a la citoplasma? En tumores benignos no es normal, ni el núcleo es más grande, ni el citoplasma más escaso, ni nada por el estilo, todo normal. Pero en el cáncer hay incremento del tamaño nuclear y disminución del citoplasma celular. Un signo citológico sumamente importante, ¿verdad? Así de simple la situación en oncología. Y eso hay que observarlo. Mitosis.
En tumores benignos, raras mitosis, índice mitótico bajo. En el cáncer, índice mitótico elevado, ¿verdad? Varias células en mitosis, en la observación microscópica. Y finalmente el citoplasma. Citoplasma de las células. Si son benignas, similar a las autóctonas. Ni el citoplasma está muy escaso, ni exagerado, ni nada por el estilo. Pero de los tumores malignos o cánceres hay escasez citoplasmática. Núcleo grande, escasez citoplasmática. Basofilia citoplasmática. ¿Qué quiere decir? De que el citoplasma se tiñe de una coloración azulina. Y esta coloración azulina se debe al incremento del ARN en el citosol celular. ¿Qué tipo de ARN hay en la célula? Que están transitoriamente. Algunas sí, a ver, mensajero y de transferencia, ¿cierto? Eso, porque la célula tumoral maligna está sintetizando proteínas anómalas en inmensas cantidades. Eso causa el malestar crónico de paciente canceroso. Así que tantas variaciones son, miren, que ocurren en las células cancerosas que nos hacen pensar demasiadamente en el cáncer, ¿no? En este momento al menos. Porque ustedes también ser médicos veterinarios van a tener que lidiar con enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Es verdad, es así. Y no solo aquí en Puno, sino no sé dónde irán a trabajar, pues. A otros lugares. Hablando de estas características, veamos, comparando o comparemos estas dos neoplasias. Una forma benigna y otra maligna, fíjense. A ver, este es un tumor benigno de epitelio estratificado, queratinizado, papiloma, o sea, la apariencia histopatológica del papiloma. Comúnmente se conoce como verruga, ¿verdad? Ahí está la verruga. Ahí está el epitelio estratificado, vean, células basales alargadas, siempre son así. Luego, bastantes células escamosas por acá y por acá, células en proceso de queratinización y finalmente capa de queratina. Pero esta capa es demasiadamente alta, ¿no es cierto? Debía ser hasta acá nada más, de aquí hasta acá nada más. Eso quiere decir que ha habido una proliferación celular tremenda, ¿verdad? Es la apariencia del papiloma. Ahora, isomorfismo celular, ¿qué dije? Que las células se parecen unas con otras y además hay una buena diferenciación celular tisular porque se puede reconocer que es un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, ¿verdad? Pero veamos su contraparte maligna, un pedacito del cáncer, del epitelio estratificado. En principio no es una enfermedad, no se sabe cómo es esta situación, ¿verdad? Luego, veamos aquí, una célula muy grande, eso es pleomorfismo celular, escasez citoplasmática, núcleo muy grande y además hipercromático. Hipercromasia nuclear quiere decir tinción más fuerte del núcleo, ¿verdad? Esa es otra característica citológica. Y aquí vemos a ver, ¿qué más vamos a ver por acá? Una célula relativamente pequeña con su núcleo aquí. Ah, no, esta es una célula, miren, con dos núcleos. Multinúcleo, dos núcleos. Y así ocurre. Aquí otra célula multinúcleo, ¿verdad? Esto que ven ustedes aquí, se ven los cromosomas en la placa ecuatorial, quiere decir mitosis. Todas estas células están en mitosis, es decir, índice mitótico elevado, ¿verdad? Y al final, mala diferenciación celular tisular. Y eso es cáncer, ¿verdad? Si una célula tiene dos núcleos como este, ¿qué podemos decir? La célula tiene 4 juegos de cromosomas y la síntesis proteica, la expresión génica debe ser un desastre total, ¿verdad? Esta célula estará sintetizando proteínas anómalas, tal vez. Bueno, imagínate, y verdaderamente eso ocurre, y eso es lo que causa ese malestar característico en el paciente canceroso. Y así que desde hoy en adelante, un paciente con cáncer hay que tratarlo bien, ¿verdad? Porque es un paciente con cáncer. Por ejemplo, un ovino con carcinoma pulmonar, ¿verdad?
que no puede caminar junto con sus congéneres cuando están siendo arreados en el campo, se atrasa, tiene dificultad respiratoria. ¿Qué más estará sufriendo el pobre animal, verdad? Y algún arreador, algún empleado, no sé, un trabajador puede agarrarlo a empujones o a patadas tal vez. ¿Cómo sería eso? ¿Qué se imaginan, mis amigos? Es para pensarla, ¿no es cierto? Y ustedes van a ser autoridades en salud animal, como médicos veterinarios. Hay que ordenar a quien corresponda el trato humanitario al paciente canceroso, más que todo. Y no solo al canceroso, sino cualquier paciente, pero mucho más al paciente con cáncer, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con animales diagnosticados totalmente que tienen cáncer? Eutanasia, mis amigos. Claro, eutanasia. ¿Sí o no? ¿Con qué se hace la eutanasia? Ustedes lo saben perfectamente. Uno de los medios es utilizar el pentobarbital sódico en dosis totalmente tóxica, doble de la dosis anestésica, y acá, ¿qué problema nos hacemos, verdad? Si es un animalito pequeño al que no se le puede inyectar, porque las venas son demasiadamente delgadas, agarrar cloroformo y ponerlo en un balde de repente tapado, un algodón, un pedazo de algodón empapado en cloroformo y pasa mejor día. Peor es que sufra. Peor es que sufra, ¿o no? A ver, ¿qué tal se les presenta un paciente canceroso por ahí? Ustedes son muy buenos médicos veterinarios, diagnostican y dicen que a la conclusión de que tiene cáncer el animal. ¿Qué le van a decir al médico? Primero informar la verdad, ¿sí o no? El paciente, este animal tiene cáncer, señor. Le propongo que hagamos eutanasia. Podría ser, ¿no es cierto? O le van a sugerir de que hagamos tratamiento. No lo creo, ¿eh? No debería de ser. Algo que sea un cáncer inicial y que el animal cueste demasiada plata, ¿verdad? Puede justificar, pues. Intervención quirúrgica y luego tratamiento quimioterapéutico anticanceroso. Inmediatamente. Radiología no se recomienda porque causa destrucción de células. Como el rayo ionizante causa muchos problemas. Aparición de nuevo cáncer. La utilización de la radiación ionizante. Bueno, la reflexión está clara, ¿verdad? Y por eso se estudia patología. Ahora vamos a ver la clasificación de algunas neoplasias. Y vamos a recordar y también reafirmar la nomenclatura de las neoplasias. Vamos a ver, por ejemplo, el tejido de origen en esta columna, lo concerniente al tumor benigno en esta otra columna, y en la siguiente lo que concierne a los tumores malignos. Tejido fibroso, es decir, bueno, tejido mesenquimatoso primero, todo tejido mesenquimatoso, tejido fibroso o tejido conectivo, ¿verdad? Que se supone que ustedes lo conocen en términos macroscópicos, o no lo conocen. La otra vez les dije, en la práctica también les dije que es tejido conectivo, ¿verdad? Si hay proliferación benigna del tejido conectivo, se llama fibroma, ¿sí o no? Tumor benigno de tejido fibroso se llama fibroma. Y su contraparte maligna se llama fibrosarcoma, ¿sí o no? Hueso o tejido óseo. La forma benigna se llama osteoma y la forma cancerosa se llama osteosarcoma, ¿verdad? Tejido cartilaginoso, cualesquiera que sea el cartílago. Si es benigno, es condroma el tumor. Pero si es cáncer de ese tejido, se llama condrosarcoma. Tejido adiposo, otro tejido mesenquimatoso. ¿Cuál es tejido adiposo? Algunos tienen duda. Tejido graso. La grasa, todo. Si es benigno el tumor, se llama lipoma. Y si es maligno, se llama liposarcoma. Otro tejido mesenquimatoso, endotelio de vasos sanguíneos. ¿Cuál es ese endotelio? El forro del interior de los vasos sanguíneos, que son células planas, que pueden proliferar dando lugar a alguna neoplasia benigna y se llamará hemangioma. Y si es cáncer de ese tejido, se llamará hemangiosarcoma. Endotelio de vasos linfáticos. Si es benigno el tumor, se llama linfangioma. Y si es cáncer, linfangiosarcoma.
músculo esquelético. Si es la forma benigna del tumor de ese tejido, se llama rhabdomioma. Y si es maligno o canceroso, rhabdomiosarcoma. Músculo liso, forma benigna del tumor, liomioma. Y si es cáncer, se llamará liomiosarcoma. Mastocitos, que son células redondeadas del tejido conectivo, que pueden proliferar benignamente, se llamará mastocitoma. Y si es cáncer de esas células, se llamará mastocitosarcoma. Sinovia. ¿Dónde se encuentra la sinovia? En las articulaciones. Membrana sinovial, ¿verdad? Ok. Si se produce un tumor benigno de ese tejido, se llamará sinovioma. Y si es cáncer de ese tejido, es sarcoma sinovial o sinoviosarcoma. Meninges. ¿Dónde está? El forro del cerebro, lo he dicho de alguna manera, ¿verdad? Si es tumor benigno, se llama meningioma. Y si es cáncer de ese tejido, meningiosarcoma. Y finalmente, mesotelio, donde se encuentran los mesotelios, derivado del mesodermo. Están formando la pared interna de la cavidad abdominal y torácica, y también las vísceras. En la cavidad abdominal, ¿qué se llama? ¿Cómo? Mesenterio. Parecía ser, pero no. Peritoneo. Peritoneo parietal y peritoneo visceral. El intestino probablemente está forrado de ese tejido, y la caja torácica, ¿qué se llama ese tejido? Tiene su nombre. Pleura. Pleura parietal y pleura visceral. Claro, si es tumor benigno de estos tejidos se llama mesotelioma, o si es cancerosa se llama mesoteliosarcoma. Así que tenemos una abundancia de tejido mesenquimatoso en el organismo, ¿verdad? Está clarísimo, ¿no? ¿Cómo es la nomenclatura de las neoplasias? Ahí tenemos dos figuras ilustrativas de tumor benigno y maligno del tejido mesenquimatoso. En este caso, derivado del tejido óseo. Osteoma. Aquí un nódulo, por acá también, pero el análisis histopatológico nos revela la presencia de los osteocitos por ahí. Reconocible, buena diferenciación celular, tisular, y por consiguiente es un osteoma. Pero aquí la contraparte la linfa. Macroscópicamente, ahí está el tumor. Incluso se nota que es invasivo, ¿eh? Está invadiendo la médula ósea, ¿sí o no? ¿Verdad? Puede invadir mucho más. En histopatología, aquí no vemos un tejido óseo, ¿verdad? Porque es mala diferenciación celular, tisular, no obstante de que la muestra procede de este específico. ¿No es cierto? Así son las cosas. Ahora bien, aquí viene algo mejor. Otro ejemplo de tumores benigno y maligno de origen mesenquimatoso. Lipoma, la forma benigna. Vean un lipoma circunscrito, encapsulado, ¿verdad? Quita la remoción quirúrgica, parece juego de niños, ¿verdad? Bastaría ligar los vasos sanguíneos y sacar el tumor y ya pues eliminarlo, ¿verdad? La versión histopatológica, que es del tejido adiposo. Un adipocito, 2, 3, todos adipocitos normales, ¿verdad? Así que hay muy buena diferenciación celular tisular. Aquí la contraparte maligna, liposarcoma. Está todo irregular, probablemente será sangrante, etcétera, etcétera. Invasivo seguramente, pero tenemos una parte nada más. El examen histopatológico revela una pésima diferenciación celular tisular. Células grandes, chiquitas, etcétera. Es decir, pleomorfismo celular. Mala diferenciación
diferenciación celular tisular, ¿verdad? Así que nuevamente estamos en ese plan de la diferenciación de tumores benignos y malignos. Ahora vamos a ver otra situación, pero seguimos con la clasificación de neoplasias benignas y malignas. Estamos a las 10:45. Vamos a ver otro tejido que origina tumores benignos y malignos. En este caso, tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético está constituido por la médula ósea fundamentalmente y el vaso, ¿verdad? Pero la médula ósea es el principal órgano hematopoyético porque origina las células sanguíneas, ¿verdad? Y así que los tumores de este tejido pueden involucrar la proliferación de linfocitos. Una forma benigna de tumor de linfocitos se llama linfoma. Pero la forma maligna del tumor de linfocitos tiene dos formas: forma linfosarcomatosa y forma leucémica. Un linfosarcoma es una masa tumoral observable y palpable, color blanquecino fácil al corte, y el examen histopatológico revela puramente linfocitos proliferados, aunque pleomórficos, si es cáncer, ¿no es cierto? Pero la forma leucémica significa cáncer a la sangre, ¿verdad? En el cual la sangre del paciente con leucemia linfocítica se observará exagerada cantidad de linfocitos circulantes, ¿verdad? Haciendo que la sangre se vuelva hiperviscosa, mucha viscosidad, difícil de bombearla, causará dolor de cabeza, hemorragia nasal, etcétera, etcétera. Porque la sangre está demasiadamente espesa. Así que una cosa es la forma linfosarcomatosa y otra es la forma leucémica. Ya lo dije, en un paciente con leucemia linfocítica, ¿qué se observa? Linfocitos en exagerada cantidad en la circulación sanguínea, ¿verdad? Listo. Ahora, células plasmáticas, que son derivados de las células B o linfocitos B. No se conoce la forma benigna, por eso está vacío, no se ha reportado. Pero sí la forma cancerosa, y se llama mieloma o mieloma múltiple. Esta nomenclatura escapa de los principios de la nomenclatura de las neoplasias, porque estos nombres han sido acuñados antes de que se procediera en una convención internacional sobre la nomenclatura de las neoplasias. Y así que otras células sanguíneas son los granulocitos, ¿verdad? O células polimorfonucleares. No se conoce la forma benigna del tumor, pero sí la forma cancerosa, y se llama en general leucemia granulocítica. Una leucemia granulocítica es cáncer a la sangre, y el estudio de una muestra de sangre revela exagerada cantidad de granulocitos, ¿verdad? Ciertamente. Pero recordemos que los granulocitos son de tres clases: eosinófilos, basófilos y neutrófilos. ¿Qué tal si en un paciente con leucemia granulocítica solamente estarían presentes puramente eosinófilos, inmensa cantidad, que se llamará leucemia eosinofílica, ¿no es cierto? Y si es que las células presentes en esa leucemia estarían puramente basófilos, pues se llamará leucemia basofílica, ¿verdad? O bien leucemia neutrofílica, o si no, combinación de dos tipos de células, neutrofílica, basofílica. Es decir, la situación se complica, el cáncer hasta así. ¿Me están entendiendo, verdad? Ahora, monocitos. Son células mononucleares procedentes de la médula ósea. No se conoce la forma benigna del tumor, pero sí la forma maligna, y se llama leucemia monocítica. En una leucemia monocítica se observará en el examen de la sangre exagerada cantidad de monocitos. Exactamente. ¿Cierto? Lo cual siempre producirá hiperviscosidad sanguínea, etc. Y finalmente, células eritroides. Deberían de ser eritrocitos, ¿verdad? No son realmente eritrocitos, pero sí se parecen un poco a los eritrocitos.
porque hay una exagerada proliferación de este tipo de células y no se tiñe no se abastece la hemoglobina. El término oide, esta partecita, oide significa falso. Falsos eritrocitos, de alguna manera, ¿verdad? No se conoce la forma benigna, pero sí la maligna, y se llama leucemia eritroide. A ver qué me dicen de la leucemia eritroide, voluntarioso. ¿Cómo se imaginan de la leucemia eritroide? En un examen de una muestra de sangre, ¿qué se encontrará? Exagerada cantidad de células parecidas al eritrocito, ¿verdad? Mal tenidas, falsos eritrocitos, así por el estilo. Así que ya estamos en ese plan que es la leucemia, ¿verdad? No solo nos vamos a quedar en esto, vamos a ver cómo se produce la leucemia en términos moleculares, mis amigos. A ver cómo se produce la leucemia. Y otros cánceres. ¿Cómo vamos a hacer? Así está la situación. El diseño del curso está así. Bien, entonces veamos el epitelio como tejido original de neoplasias. Epitelio. Epitelio estratificado escamoso, sea queratinizado o no. La forma benigna del tumor se llama papiloma, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos papilomas. Yo tengo un papilomita por acá, hace tiempito ya. Cuando era niño tenía unos papilomas tremendos por acá. Lo tenemos a veces. Los animales lo tienen también. Pero la forma maligna del tumor del epitelio estratificado se llama carcinoma de células escamosas o bien carcinoma epidermoide. Dijimos que carcinoma significa cáncer, ¿verdad? De origen epitelial. Epitelio glandular. Cualquier glándula tiene epitelios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Si es la forma benigna del tumor se llama adenoma. Y si es la forma maligna o cancerosa se llama adenocarcinoma. Adenocarcinoma de la glándula tiroides, adenocarcinoma de hipófisis o lo que sea. Epitelio bronquial. No se conoce la forma benigna, pero sí la forma maligna. Se llama carcinoma broncogénico. Es un carcinoma al final, ¿verdad? Epitelio de transición del tracto urinario. Se llama preferentemente pólipo, la forma benigna. Y la forma maligna se llama carcinoma de células de transición, porque es epitelio, que tiene que ser carcinoma. Epitelio espermatogénico del testículo. Si es benigno el tumor se llama seminoma. Y si es maligno, seminoma maligno. Exacto, esa nomenclatura es antigua, por eso no se pudo meter a la nomenclatura de las neoplasias. Tiene razón, señorita. Ahora tenemos un cáncer del epitelio alveolar en los ovinos, ¿verdad? La versión macroscópica lo hemos visto en las necropsias ya, ¿verdad? Carcinoma pulmonar. Ajá, carcinoma pulmonar. En el ovino, por ejemplo. En el humano también hay parecidos. ¿Ese carcinoma pulmonar no sería carcinoma broncogénico? No, carcinoma broncogénico sería lo que afecta a los bronquios, epitelio bronquial. Sí. El otro es epitelio alveolar. Listo, eso se sabe. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplito de estos tumores, ¿no? De origen epitelial. Un adenoma de colon, por ejemplo. La versión histopatológica nos revela la presencia y la proliferación de células epiteliales, formando formaciones digitiformes, lo que sea. Adenoma, la forma maligna, adenocarcinoma. ¿Se puede ver estas células? La luz de la glándula, pero las células están demasiadamente proliferadas, pleomórficas, difíciles de reconocer, etcétera, etcétera, ¿no? Así son las cosas, mis amigos. Clasificación de algunas neoplasias. Neuroendocrino. ¿Por qué dicen no? Que no. Doctor, Sí, la formación de cáncer siempre es de carácter genético. ¿Cuál? Cáncer.
No, ahorita vamos a ver, es un tema reservado. Ya vamos a entrar a ello. Vamos a ver la patogénesis de las neoplasias, el origen de las neoplasias. Solamente estamos entrando a la parte primera, no te preocupes. Vamos. Terminando esto. A ver, vamos con esto. A ver, tejido de origen, neuroendocrino, médula adrenal, feocromocitoma, si es directo. Si es maligno, feocromocitoma maligno. Cuerpo carotidio o bien cuerpo aórtico, paraganglioma y paraganglioma maligno, si es benigna o maligno respectivamente. Indudablemente que esto escapa también a la nomenclatura de la neoplasia, porque estos nombres se acuñaron antes de las convenciones sobre la nomenclatura de la neoplasia. Islotes de Langerhans, adenoma, porque es glándula, adenoma de células beta o bien carcinoma de células beta, si es la forma cancerosa del tumor. Adicionalmente, melanocitos, que es parte del tejido neuroectodermo. Melanoma, estas lunares, melanoma, tumor benigno, ¿verdad? De melanocitos. Vamos a ver en la práctica los melanomas. Melanoma maligno, si es cáncer, ¿no? Diversos tejidos como trofoblasto. Trofoblasto de forma benigna, el tumor se llama mola hidatiniforme. Y si es maligno se llama coriocarcinoma. Es el cáncer del tejido uterino, en este caso. Así es. Células pluripotenciales, es decir, células con alta capacidad mitótica todavía no diferenciadas, teratoma benigno o bien teratoma maligno. Hepatocitos. ¿Cómo les parece el tejido hepático? ¿Tejido mesenquimatoso o tejido epitelial? Parece mesenquimatoso porque es compacto, ¿no? ¿Sí o no? Miren, la forma benigna del tumor de hepatocitos se llama hepatoma. No hay problema en la forma benigna, ¿no es cierto? Todo es histogénesis más oma, pero maligna. La forma maligna, carcinoma hepatocelular. Pero a mí el término carcinoma me indica que es cáncer de origen epitelial. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si el hígado tiene apariencia de tejido mesenquimatoso. En este momento lo vamos a esclarecer el asunto mediante un gráfico. Disculpe. Vamos a esquematizar un lobulillo hepático, ¿verdad? ¿Se acuerdan del lobulillo hepático? Como es hexagonal, ¿verdad? Más o menos